queridas amigas y amigos? Bienvenidos de nuevo en Equilibrio. Tercer capítulo de la 7ª temporada y siempre con invitados notables de lujo para poder seguir avanzando en esto que queremos ver en esta temporada en equilibrio de género y ver cómo podemos generar buenas reflexiones y generar buenas prácticas en el mundo empresarial. Miren, en esta oportunidad, lo primero que les quiero decir es que me acompaña nuestra panelista que la entrevistamos en el programa pasado porque hubo tanta demanda de que entrevístela, así que la entrevistamos, nuestra querida Maribel Vidal. ¿Cómo estás, Maribel? Muy bien, Sergio, qué gusto estar acá y sobre todo acompañada con dos grandes amigos. Feliz. Ahora, en tu rol, vuelves a tu rol de panelista de En Equilibrio. Así es, con gusto. ¿Cómo fue la experiencia de ser entrevistada? Prefiero ser la que hace las preguntas más que las que Ah, responde, pero muy bien, igual bien, porque fue una buena conversación la que tuvimos. muy buena. Y hubo muy lindos comentarios en las redes sociales, súper lindos. Te mandé algunos y la gente te admira y te quiere mucho, a lo cual me uno. Muy bien, pues. Y con Maribel vamos a entrevistar a Marcela Bravo, la gerente general de Acción Empresa. No necesita presentación. ¿Cómo está, Marcela? Hola Sergio, hola Maribel, hola Renzo, que ya lo vas a presentar, pero un gusto estar aquí. Muchas gracias. Me encanta el nombre, En Equilibrio. En Equilibrio, Fascinante, sí. eso es lo que uno quiere. Fíjate que entrevistamos varias veces en este programa años atrás, porque ya llevamos varios años, como te digo, hasta la 7ª temporada, y el profesor Humberto Maturana, que 2 veces lo entrevistamos, en una de esas me dijo, ¿por qué no le cambian el nombre al programa? ¿Por qué no le ponen armonía? Porque el equilibrio es estático y la armonía es dinámica. Bueno, a mí me gusta el equilibrio también, así que por ahí seguimos Las con el, dos, con el, con el está nombre del bien. programa. En equilibrio. Y esta temporada es en equilibrio de género, porque antes entrevistamos solo a una persona, siempre ejecutivos o pensadores, filósofos, pero ahora decidimos, oye, entrevistemos, y el sello de esta temporada número 7 es un alto ejecutivo y una alta ejecutiva para ver si es que logramos ver complementariedad, en fin. Y fíjate que van saliendo, este es el tercer programa, pero los anteriores uno se empieza a mirar, hay una complementariedad que la encuentro maravillosa, la complementariedad de género. Así que, bienvenida, Marcela, a esta conversación. Muchas gracias. Y también nos acompaña, muchas gracias, don Renzo Corona, socio principal de PwC, la ex Price Waterhouse. ¿Cómo estás, Renzo? Hola Sergio, hola Maribel, Marcela, muy bien, muchas gracias por invitarme y muy contento de poder compartir este programa con ustedes. Muchas gracias. Oiga, les cuento a nuestros, ¿cómo se llama?, televidentes, que cuando estábamos preparando la parte set, cámara y todo eso, empezamos a conversar así como y salió un tema que yo creo que le dije, partamos con ese tema al tiro. ¿Están pensando volver? ¿Qué están sintiendo con la vuelta? Porque esta temporada vamos a conversar acerca de aprendizajes, desafíos, visión de lo que ha sido este complejo 2020, este año de pandemia, que todavía no se termina, y partió en octubre del año pasado con otras complejidades. O sea, ya llevamos más de 12 meses de un mundo movido, especial para las empresas, en general para la sociedad. No tiene una connotación negativa en absoluto, digo que ha habido movimiento. Y eso le pone desafío a las organizaciones. Entonces, puntualmente, Marcela, ¿estás pensando volver? ¿Estás con ganas de volver? ¿Qué pasa con tu equipo? Bueno, mira, yo creo que eso es algo que depende mucho de la realidad de las personas que conforman la empresa. En el caso de nosotros somos poquitos, somos 17, somos una organización que básicamente trabaja con muchas empresas y nos hemos logrado adaptar muy bien a los sistemas a través de webinars. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que las personas que más interés tendrían en volver, que son poquitas en realidad, viven lejos y tendrían que usar el transporte público para volver. Entonces, al final, sabemos que va a venir un periodo, porque así sucedió en Europa, más difícil. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Esperemos hasta marzo y en marzo sí. Ahora, estoy consciente de que en los equipos también necesitan verse esta creatividad, este compañerismo. Yo creo que también surge cuando tú te encuentras con el otro, pero tampoco te podías abrazar mucho ni estar muy cerca. Entonces, nosotros hemos decidido que por ahora vamos a trabajar a distancia y sí hemos hecho ocasiones muy especiales que más bien son para celebraciones. Por ejemplo, tuvimos 2 personas que iban de prenatal. Bueno, nos juntamos en un parque y ahí nos vimos todos y rico, ¿te fijas? Entonces, en eso, pero para trabajar
Ahora vamos a hacer una actividad, eso sí, la próxima, este viernes, tenemos planificación estratégica con el directorio. Y ahí Renzo es uno de los directores. Y lo vamos a hacer en sus oficinas. Entonces, esa instancia también la encuentro valiosa. En eso estamos. Oye, Sí. ¿y han podido trabajar bien en el modo online? O sea, yo he podido trabajar muy bien porque me siento bien privilegiada, trabajo en mi casa con hijos grandes y por lo tanto fuera del ladrido del perro que de repente es muy fuerte, nadie me molesta, entonces para mí ha sido fácil, pero estoy consciente que para muchas personas ha sido muy difícil, principalmente hijos chicos, espacios más reducidos, entonces por eso creo que es súper importante entender y conocer muy bien la realidad de los equipos para tomar las decisiones. Sin duda, sin duda. ¿Y tú, Renzo? Yo entiendo que tú personalmente ya volviste. ¿Qué pasa con el equipo? ¿Qué pasa con los demás? Aquí estoy, al pie del cañón. Ah, tú estás ahí, Miguel. Estoy en la oficina ahora. Mira, Perfecto. nosotros, Sergio, claro, somos un equipo bastante más grande, somos del orden de 1.500 personas. Nosotros, por el tipo de trabajo, hay mucho del trabajo que llevamos a cabo en las oficinas de nuestros clientes. También hay trabajo que hacemos en nuestras oficinas. Entonces, yo comparto con lo que dice Marcela, hay que tener claro la realidad de la situación de las personas, porque hay gente que vive situaciones muy complejas, o por enfermedades de base, o por la realidad que tienen en su casa. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es habilitar las oficinas, hemos dado todas las facilidades y la seguridad para las personas que prefieren trabajar en la oficina, lo puedan hacer de manera segura. Y te diría que más o menos debemos tener entre un 15 y un 20% de la gente que habitualmente viene a trabajar a las oficinas. Hemos flexibilizado todos los horarios, por lo que dice Marcela, la gente que tiene que usar transporte público, que no lo use en horarios punta, y quien tiene problemas, si no puede venir, no viene a la oficina. Creemos que es importante, nosotros queremos quedarnos con lo mejor de ambos mundos. Nosotros no vamos a volver al esquema que teníamos antes y entendemos que un esquema 100% o casi 100% remoto como el que hemos estado en este periodo de contingencia no es viable. Entonces queremos quedarnos con lo mejor de ambos mundos, sobre todo en una empresa como nosotros, en que uno entra, la gente joven entra a esta compañía a formarse, y la formación tú no la haces a través de una pantalla. Necesitas el contacto, necesitas el sentido de pertenencia, necesitas la generación de vínculos con nuestros clientes y de confianza. La confianza no se construye a través de una pantalla. Entonces queremos quedarnos con lo mejor de ambos mundos y en eso estamos ahora. Muy bien. Interesante los comentarios, ¿no? Que por un lado el tomar conciencia de que cada empresa tiene su cultura y que por lo tanto el diseño de trabajo tiene que responder a esa cultura organizacional, y por otro lado lo que mencionaba Renzo de la naturaleza del trabajo que requiere, digamos, cierta cosa presencial porque hay una forma de generar confianza con los clientes, o en el caso de la formación de la gente más joven. Y a propósito de lo que se mencionaba, de bueno, buscar ese justo equilibrio, ¿no? de cómo hacerlo, me gustaría la opinión de ustedes respecto de cuáles son esos aprendizajes que han pasado en estos meses, que ustedes dicen, mira, descubrí algo que no sabía que era valioso y que creo que ahora lo debería poner en este diseño, esta nueva forma de trabajar, ¿no? Y al contrario, cuáles son como algunos paradigmas que a lo mejor se derribaron, ¿no? Cosas que pensaban que no podían hacer de otra manera y se dieron cuenta que sí. Sobre todo pensando que ustedes se relacionan con muchas empresas, ¿no? Y tienen por lo tanto la posibilidad de ver distintas culturas, distintos tipos de negocios. ¿Qué rescatan y qué modificarían? Pensando en la nueva realidad, por así decirlo. Fíjate perdona, me tomé la palabra. Fíjate que algo que a mí me pasaba, quizás por mi experiencia, yo soy como de la generación del rigor, de que tenías que estar temprano, trabajar hasta el final, mucho presencial. Entonces el equipo mío en general es súper joven y me decía, oye, pero hagamos trabajo desde la casa, hagamos teletrabajo, y me costaba pensar que íbamos a poder llevar a cabo todo lo que queríamos hacer. Y tenía muchos prejuicios con eso. Y eso fue lo primero que derribé. O sea, el equipo me di cuenta que yo podía dejar nomás.
fluir, porque efectivamente el equipo estaba suficientemente afiatado y es más, valoraba esa capacidad para poder mostrar su responsabilidad con el trabajo, con los cumplimientos, con las metas. Nosotros nos habíamos fijado objetivos, por lo tanto, no era difícil poder rendir en función de los objetivos. Entonces, ese es el primer mito que derribé. Lo otro es una participación mucho mayor de todos en todo lo que hacemos. Empecé a decirle, a ver, pero ¿por qué no le preguntamos a todo el equipo? ¿Qué piensa todo el equipo? Esto quizás requiere mucho más creación. Me empecé a cuestionar todo lo que hacíamos. Empezaba la reunión y decía, ya, pero tratemos de sacarnos que siempre lo hemos hecho así, pensemos de una manera totalmente distinta como lo podemos hacer. Porque nuestro trabajo es mucha co-construcción. Entonces, hacerlo latero y remoto era imposible. Entonces teníamos que buscar formas entretenidas de hacerlo para que realmente las empresas quisieran participar. Y eso fue súper novedoso porque de verdad surgieron unos liderazgos, incluso propusieron programas nuevos, cada uno se sintió como muy responsable. Y eso fue un aprendizaje súper entretenido. Hoy día, además, implementamos todos los lunes de tener una conversación relajada, pero de lo que hicimos el fin de semana, de qué programa estamos viendo, de qué nos pasó, el que se cambió de casa. Hoy día sé mucho más de todas las personas, de todo el equipo, de lo que sabía antes, pero lejos. Entonces, esas son como las cosas positivas que han pasado. Y yo te diría que lo familiar, haber estado mucho, almorzar, o sea, tomar desayuno, almorzar y comer, con mis dos hijos que todavía están en la casa, con mi marido, estar en mi casa. Yo soy una persona que me iba a las 7:15 de la mañana, llegaba a las 8, 9 y 10 también, porque mucho evento, muchas cosas. Entonces en mi casa casi no estaba, era como de la cama al trabajo, el trabajo a la cama. Entonces yo ¿Y cómo diría, te has esta sentido con lógica. eso? ¿Te has podido acostumbrar? Una mujer con tu perfil, hiperactiva. ¿Ha Pero sido difícil? fíjate que sí, me ha gustado mucho. Y lo último, me ha gustado mucho poder estar en mi casa, aprovechar los espacios. No he echado tanto de menos la cosa social, porque sí he valorado el aprender, esta posibilidad de conectarte a tanta cosa interesante. Lo malo ha sido que a veces mi hijo me viene a tocar la puerta y dice, mamá, son las 10 de la noche, ¿hasta cuándo voy a seguir metida acá, digamos? Y ya, ok. Pero me cuesta separar y decir, listo, ahora... Pero tengo un nieto ahí que cuando llega me rompe todo los esquemas y listo, ya, dejo todo y me voy con el nieto. Entonces, eso ha sido como los aprendizajes, el trabajo muy positivos, diría yo, y en lo personal también. Quizás lo negativo, por supuesto, es esta realidad, esta conexión bueno, pero lo puedo comentar más adelante, podemos abordar de lo que ha pasado, el sentimiento de estar mucho más conectado con una realidad social muy dura, y eso es como el lado desafiante, triste, pero también motivador a tratar de hacer mucho más, a desafiarte a hacer más, a aportar más. Muchas Sí. gracias. Renzo, lo que preguntaba Maribel. Sí, mira, lo que creo que hemos aprendido o se ha reafirmado es darnos cuenta que la mayoría de los temas al final son conductuales y son culturales, porque la tecnología existía. Haber hecho esto hace un montón de tiempo y no teníamos ninguna posibilidad de hacerlo. O sea, si alguien no se trasladaba, se suspendía la reunión, pero esto era realmente impensable antes del COVID, era impensable. No había reunión y esto, y como les digo, y la tecnología estaba. Entonces, esto nos demuestra o nos confirma lo tosudos y resistentes que somos al cambio. En las organizaciones cuesta muchísimo cambiar algo. Yo sufro cuando tengo que hacer cambio, cuesta mucho. Entonces, esto en ese sentido creo que nos hizo ganar algunos años, a un costo, claro, enorme. Han pasado cosas curiosas, ¿no? Uno ahora entra a la casa de los colaboradores sin que te inviten y entra a su casa. Y eso hace ver realidades que antes no veíamos. Entonces, y a veces hay realidades que no imaginábamos, ¿no? Y eso, en algunos casos, creo que nos hace reflexionar, nos hace pensar. Ha hecho también, hay muchos temas de, como les decía antes, de eficiencia, de tiempo, nos ha hecho cuestionarnos cosas, ¿no? ¿Qué lógica tiene todo este tema que salió antes y que se habló, producto del estallido social?
de realidades de personas que a lo mejor pasan 4 horas al día para trasladarse a su trabajo. Entonces, nos ha hecho cuestionar muchas cosas que dábamos por sentados que tenían que ser así. Yo creo que vienen muchos cambios. Creo, como les decía antes, que no van a volver a hacer las cosas como eran antes, y tenemos que ver cómo armamos esta nueva forma de relacionarnos, esta nueva forma de hacer empresa, y capturar lo mejor de ambos mundos. Perfecto. De esta nueva forma, perdón, ¿quién está diciendo algo? No, dale nomás a Sergio. No, te decía que de esta nueva forma de relacionarnos y de hacer empresa, que es clave, vamos a conversar a la vuelta de una pequeña tanda. No se vayan ustedes en sus casas, volvemos en un par de minutos. En Equilibrio. Muy bien, estamos de vuelta en Equilibrio, conversando con Marcela Bravo, gerente general de Acción Empresas, y Renzo Corona, socio principal de PwC. Y en el bloque anterior, una grata conversación acerca de aprendizaje, paradigmas que se han roto. Y Maribel hacía una muy interesante pregunta. Maribel. Me gustaría que conversáramos sobre cómo tenemos que diseñar ese nuevo normal, ¿no? Porque estamos de acuerdo en que tenemos que hacer algo que sea lo mejor de los dos mundos. Se han derribado muchos paradigmas, hemos tenido muchos aprendizajes. Gran parte de los aprendizajes, por lo que escucho y coincidimos, tiene que ver con cambios culturales, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué se les ocurre a ustedes que podría ser un posible inicio de un diseño? ¿Cómo diseñar esta nueva manera de trabajar en esta nueva realidad? Fíjate que yo creo que la clave es el diálogo. Algo que se ha hecho mucho más patente, que ya venía haciéndose patente del estallido social. Creo que ahí ya fue un remesón donde las empresas dijeron, parece que no estamos generando los lazos, los puentes y los diálogos que son necesarios generar con la comunidad, con la sociedad en general, pero muchas veces tampoco con los propios colaboradores. Una de las cosas que se constató es que si uno tenía una comunicación realmente, no solo en el sentido vertical de comunicación de la empresa a los trabajadores, sino que realmente conversaciones, diálogos, co-construcción de lo que la empresa quiere hacer, hacia dónde va, usar todos esos talentos para realmente construir los proyectos, la manera en la que se quieren relacionar, o sea, hacer empresa entre todos. También se dieron cuenta de que esas personas que estaban afuera protestando con miradas distintas, etcétera, estaban adentro de las empresas. Por lo tanto, si esas conversaciones se dieran adentro de las empresas, el diagnóstico que todos hubiesen tenido hubiese sido mucho mejor. Entonces, yo creo que eso ya está instalado. Por lo tanto, creo que la forma de hoy día ver cómo es la mejor manera de hacer empresa no es diseñándola en 4 paredes, el comité ejecutivo, sino que realmente recogiendo esas conversaciones, entendiendo las realidades de las personas, adaptando esas realidades y fijando un tema que yo sé que a Renzo también le va a cantar, que es el propósito de la organización. O sea, sé que lo mueve muchísimo y a mí también, porque entender cuál es el aporte que hago en esa empresa, yo, y cuál es el aporte que esa empresa hace a la sociedad. Si yo me engancho con eso, está todo el tema valórico, me levanto contento a querer trabajar, entiendo desde dónde mi trabajo está generando ese aporte que es necesario, y por lo tanto tiene todo el sentido de que verdad las personas estén felices de estar trabajando en esa empresa. Entonces, Oye, yo creo que es esa conexión con la sociedad, estos grupos de interés, pero que también los colaboradores entiendan cómo cada uno, independiente del trabajo que hace, aporta eso. Marcela te citó, Renzo, dice que sabe que tú crees en eso. ¿Qué está haciendo PwC Chile en esta línea, el propósito, integración de la sociedad, el diálogo? Mira, este es un tema que está bien en nuestra cultura y en nuestras raíces. El tema del propósito nos mueve. Hemos hecho hartas cosas, hemos hecho cosas con Acción Empresa, hicimos un tema de un barómetro sobre el propósito de las empresas. Mira, tenemos una concepción muy fuerte nosotros en que
la empresa nace para satisfacer una necesidad. Y una necesidad de personas, finalmente. ¿Ah? Puede ser que indirectamente, pero al final de personas. Y yo creo que eso siempre fue así. Yo por lo menos he tenido la suerte en 35 años que llevo en esta empresa, que he conocido a muchos empresarios. Y de verdad no he conocido nunca a ninguno de los empresarios con los que he tenido más trato, que su propósito haya sido hacerse rico. Algunos son, ¿no? Pero nunca ese fue el propósito. El propósito fue otro. Fue resolver un problema, trascender, expandirse, crecer, un sueño. Pero en algún minuto, Sergio, y yo creo que esto pasó en los últimos 20, 30 años, no sé si con el desarrollo del mercado de capitales, algo nos pasó, ¿ah? Algo nos En que pasó. perdimos la brújula. Nos perdimos. Algo pasó en que perdimos la brújula y empezamos a creer que el objetivo no era el propósito, sino que era el resultado. Y esa es la consecuencia del propósito, de hacerlo bien. O sea, Exacto. el premio de haber hecho bien, de haber resuelto bien algo, la sociedad te premia porque te elige. Cuando la sociedad te elige, hay muy buenos resultados y se pagan buenos bonos a los ejecutivos y todo perfecto. Pero ese no es el objetivo. El objetivo fue otro. Ese fue el premio, fue el resultado de haber ejecutado bien el tema de tu propósito. Y nosotros estamos aquí en Price, en PwC, muy en este tema de que las empresas vuelvan a los orígenes, ¿ah? La mentalidad del fundador. ¿Por qué? En algunos casos hay que ir más atrás. Nosotros tenemos un propósito en Price bastante claro, que es resolver problemas importantes y generar confianza en la sociedad. Ese es el propósito que tratamos de transmitirle a la gente. Para eso estamos. ¿Eh? Las empresas tienen que descubrir su propósito. Lo tienen. Lo que pasa es que algunos son medio antiguos. Realmente hay que irse del fundador a entender por qué se creó la empresa. Bueno, este es un tema que me apasiona mucho, como decía Marcela. Con Acción Empresa hemos hecho cosas. Fundación Generación Empresarial también está haciendo cosas. Hay un ecosistema ahí que está haciendo cosas con esto del propósito, que es tremendamente importante. Las empresas son muy importantes, Sergio, muy importantes. Comparto absolutamente la pasión, la visión que acabas de señalar. He conocido empresarios de la vieja cuña, tuve el privilegio de haber trabajado con muchos de ellos, como Ernesto Ayala, Constantino Mustakis, esos viejos que eran pero maravillosos. Bueno, el desafío que tenemos, porque hoy día no hay ninguna empresa, yo me dedico a esto, mi consultora, así que no hay ninguna empresa que no esté dando propósito, olvídate cómo estoy construyendo un propósito, es que del dicho al hecho nos quedamos en el camino. Totalmente. O sea, de verdad que hay esto, y es el desafío que tenemos que tener, porque yo creo en la empresa, pero a patas juntas, como motor de desarrollo de los seres humanos y la sociedad, de que tenemos que generar el diálogo, que dice Marcela, y lo que tú dices, volver al espíritu fundacional, de agregar valor, pero como nos perdimos, como tú dices, me encanta tu diagnóstico, eso, como nos perdimos en alguna parte, retomar la senda, pero retomarla de verdad, que no quede en una declaración de marketing de moda. Y es un desafío tremendo que tienen ustedes, por ejemplo, Marcela, tú que tienes empresas ahí en acción, tú con tus clientes, Renzo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para que esto de verdad remecer el árbol? Sí, nosotros hemos sido, bueno, por eso hicimos el primer barómetro, para venir cuánta gente tenía, cuántas empresas, perdón, tenían declarado un propósito, pero cuántas realmente habían bajado ese propósito a la gestión, a la estrategia. Y ahí ya pues le tuvo el resultado ya a la estrategia la mitad y a todos los elementos que se deben bajar un 13%. Entonces, ahí yo creo que el gran desafío es la coherencia, y la coherencia entre lo que declaro como propósito y lo que vive la empresa. Incluso ahí los líderes de la empresa, el directorio, los gerentes, tienen un rol fundamental, porque todos están mirándolos como un ejemplo. Entonces, yo creo que esa coherencia es la que va a permitir, además, generar confianza, que ese es otro factor que no hemos hablado, pero como las empresas, todas las instituciones, la verdad, pero las empresas también, fueron perdiendo la confianza. Y yo creo que las empresas son el motor de la economía. No nos podemos dar el lujo de que las personas o la sociedad en general no crea que realmente la manera de salir adelante, la reactivación, tiene que estar puesta en las empresas. O sea, y eso significa que yo tengo que volver a confiar. Y para volver a confiar, tengo que ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Tengo que ser transparente. Tengo que mostrar abiertamente lo que estoy haciendo. Tengo que ser capaz de compartir lo que genero como valor. Porque cuando si a la empresa le va bien, a los trabajadores les tiene que ir bien. Entonces,
O sea, todo lo que tiene el propósito también es definir cuál es el valor que yo voy a generar a todos mis públicos de interés y ser coherente con toda la estrategia y con todas las decisiones, hasta la más pequeña en la empresa. Entonces, yo creo que es cierto que es un camino a veces difícil porque nos cuesta como humanos a veces ser coherentes, hay decisiones difíciles que hay que tomar, pero yo creo que ahí está el desafío. Y hoy día yo escucho a muchos gerentes generales muy sensibilizados con este tema y muy abiertos, muy llanos a querer Genuinamente sensibilizados. Genuinamente sí, sensibilizados. genuinamente sensibilizados. Ahora, te estoy hablando de empresas que ya tienen en el ADN el tema del desarrollo sostenible. Por lo tanto, tenemos un desafío grande porque hay muchísimas empresas. Entonces, hay que llegar, ojalá, a todas las empresas, porque sabemos que cuando una falla, daña a todo el mundo empresarial. Por lo tanto, hay que trabajar mucho en eso. 3 minutos, perdón. Maribel, vamos a tener que hacer lo que hace siempre nuestro querido panelista, Javier Arraza, que también ustedes lo conocen sin lugar a dudas, Javier, que otro de nuestros panelistas, nosotros le decimos Mr. Tips, porque él siempre dice a los invitados, ya, en los pocos minutos, tírate un consejo para ¿a quién le haría un consejo? Es difícil dar consejo, pero para en esta línea que estamos hablando, para establecer este diálogo, esta comunicación, este propósito genuino, para recuperar el espíritu fundacional, ¿qué le dirías a quién, Renzo Corona? Oye, esto de dar consejo, yo creo que lo que señalaba Marcela, lo de la coherencia, estos eslogan no sirven para nada si la empresa no lo vive. Lo que te decía antes, volver al espíritu fundacional. A mí me encanta, por ejemplo, el concepto de las empresas B, esto del triple propósito, el económico, el social y el ambiental. Y siempre en las decisiones tener claro que los impactos afectan a muchos. Pero yo creo que el consejo más grande es realmente vivir, porque la gente no es tonta y se da cuenta. Entonces, y esto se vive y se demuestra en los momentos difíciles, cuando hay decisiones difíciles de tomar. Cuando la cosa anda bien y todo esto está bullante, es re fácil, pues hasta yo soy capaz. El tema es cuando es difícil. Ahí, el tema es cuando hay, en los momentos de las decisiones difíciles, se prueba si tú realmente crees en eso o fue pura pantalla. O fue una pantalla, exactamente. Muchas gracias. Marcela. Mira, yo creo que un consejo, siendo que, pucha, que es difícil dar consejo, efectivamente, pero es ser humilde. O sea, buscar la humildad en el sentido de reconocer de que hay en otros y existe muchos aprendizajes que se pueden hacer si yo, como líder de una organización, estoy dispuesto a escuchar a otros, abrir esos espacios de diálogo y creer que realmente abrir espacios con la comunidad, arremangarse, bajar del piso X en el que esté y ver a la realidad. Si es una empresa que está en territorio, ir a los territorios. O sea, el mayor consejo hoy día creo que es hacerte tu propia versión de esas realidades y no que te las vengan a contar. Porque yo creo que si no, cuando uno conoce una realidad, la vive frente al otro, cuando tomas una decisión, la tomas distinto. A que si no tienes esa capacidad de estar en empatía porque no lo conoces. Entonces, establezcamos relaciones mucho más de tú a tú, al mismo nivel, entre todos, escuchémonos más y con esa mirada tomemos las decisiones. Y perdámosle el miedo a ese contacto, porque le tenemos como miedo. Claro. Perdámosle el miedo. Maribel, Oye, ¿qué sí. se ríe usted en los 30 segundos que nos van quedando? Mira, yo agregaría otro aprendizaje, no sé si puede ser un tip, que es nunca olvidarnos de poner siempre a las personas al centro, porque normalmente las crisis se explican porque hubo un mal diagnóstico y porque las élites o los líderes estaban absolutamente desconectados, ¿no? Que es lo que ha comentado tanto Marcela como Renzo súper bien. Entonces, yo creo que ese es un dato que mantendría siempre el grupo de interés, los grupos de interés al centro de toda decisión, siempre el centro, los colaboradores, los distintos stakeholders, los grupos de interés en general. No olvidarnos que es para ellos, para quienes hacemos empresa. Entonces, las personas al centro, volver al espíritu fundacional que dice Renzo, acercarnos con humildad a la realidad, como dice Marcela. Bueno, ¿qué otro mundo sería si estas cosas las podemos hacer de verdad? Y de que se puede, se puede.
Muchas gracias Hay por que esta tener conversación. ganas, Ganas, Convicción. convicción, Convicción actitud. y echarle para adelante. La actitud es todo. Bueno, Sí. estamos en la hora, nos pasó volando. No se imaginan cómo he disfrutado, cómo he aprendido con ustedes. Les agradezco a los tres, Marcela, Renzo, Maribel, y a ustedes, mis queridos amigos en su casa. Muchas gracias por acompañarnos siempre, por seguirnos. Los invito a un nuevo capítulo de En Equilibrio la próxima semana. Hasta la próxima. Que estén muy bien.